Cuentos de Navidad. 2. Un pudín sospechoso. En el exterior, el barrio de Whitechapel era el de siempre. Charcos que se helaban convirtiéndose en peligrosas pistas de patinaje, la niebla densa, pestilente, amarillenta que se metía en los huesos y chimeneas sucias que escupían humo gris. Pero en el interior, en la habitación donde Finch acogía a los niños cuando hacía demasiado frío, había una pequeña chimenea encendida, mantas raídas y, con suerte, un buen plato de sopa caliente. Y las historias. Se habían sentado en semicírculo, muy juntos, para aprovechar el calor, y se reían nerviosos. Las botas húmedas, en fila frente al fuego, demasiado pegadas a la rejilla, algún calcetín agujereado que humeaba mientras se secaba al amor del hogar. Algunos llevaban bufanda puesta, otros escondían las manitas dentro de las mangas, los dedos ateridos, naricillas rojas como el reno del cuento, ojos brillantes de ilusión, porque solo los niños poseen la magia necesaria para sobrevivir a un duro invierno y seguir soñando a diario. Además, aquella noche era Nochebuena, y por una vez la tripa no rugía tan fuerte. En el centro, sobre una mesa destartalada, una fuente con pudín de Navidad humeante, pequeño, irregular, más pan que bizcocho y más agujeros que fruta confitada, pero pudín al fin y al cabo. Y al lado del bizcocho, dentro de un cuenco abollado, unos bastones de caramelo rojo y blanco. Cucaracha Ed los había birlado de un puesto. Había agarrado un puñado antes de echar a correr. No había suficientes para todos, así que había propuesto un juego. Esta noche, los que cuenten las historias de fantasmas más aterradoras se llevarán un bastón. Pero tienen que ser cuentos de los buenos, ¿eh? Nada de contar los de siempre. Y que den miedo, de verdad. Aquí no hay trampa ni cartón. Votaremos entre todos. Y allí estaban, con la tripa llena de sopa, temblando de miedo, riendo nerviosos, pero deseando escuchar el siguiente relato. Alice, la más pequeñita, era también la más valiente. Su cuento no había estado mal. Una muñeca del tamaño de una niña de verdad que asesinaba a hombres ricos. A todos les había parecido gratificante, más que aterrador, y estuvieron de acuerdo en que era firme candidata a llevarse uno de los bastoncillos. Billy echó de menos a Tommy y a Fanny. Sin duda sus cuentos habrían sido los mejores, pero hacía días que habían desaparecido. Sumido en sus pensamientos, entristecido por el recuerdo, Billy no se dio cuenta de que todos le miraban en silencio. ¡Te toca, Billy!, dijo uno de los niños, dándole un suave empujón. «A ver si ganas un bastoncillo». «¡Eso, Billy!», le animó Alice con su dulce vocecita. «Tus cuentos siempre son muy buenos». El chiquillo contempló las llamas arañar los troncos de la chimenea y sonrió de medio lado. Ya sabía que les iba a contar. «Vale», respondió, «pero primero vamos a repartir el pudín, y así os lo zampáis cuando acabe». Cortó el pastel en porciones torcidas y repartió un trozo para cada niño. El olor de canela, jengibre y clavo, a azúcar moreno, a uvas pasas, a miel y limón se extendió por el aire, haciéndoles salivar. No era ni por asomo como los pasteles de los ricos, pero les pareció lo más delicioso que habían olido en semanas. Alguno iba a darle un mordisco cuando Billy levantó la voz. «No comáis todavía», dijo con gravedad exagerada. «Os sabrá mejor después de escuchar mi historia». Dejaron las raciones en sus platillos. Alguno tragó saliva frustrado, pero todos aguardaron expectantes a que Billy empezara a narrar. La chimenea crujió. En el exterior, el viento batió los cristales de las ventanas. Billy miró a todos sus compañeros, uno a uno, con solemnidad. «Esta historia me la contó un viejo del muelle», empezó, «y él juró que era verdad». Dicen que hace muchos inviernos, no muy lejos de aquí, vivía una mujer a la que todo el mundo llamaba la señora Grace. No era rica, tampoco era pobre del todo. Tenía una casita pequeña en una callejuela que olía a escorias y repollo hervido. Su hogar estaba siempre ordenado, las ventanas limpias, las cortinas bien remendadas, la puerta pintada,
pero pocos traspasaban el umbral. La señora Grace no era fea ni hermosa. Tenía una de esas caras que nadie recuerda del todo. Moño tirante, manos huesudas y mirada ladina. Pero los niños del barrio la adoraban. ¿Sabéis por qué? Porque cada domingo de invierno, cuando la niebla se les metía en los huesos y las tripas les rugían de hambre, la señora Grace abría la puerta y aparecía con una bandeja en las manos. Y en esa bandeja había un delicioso pudín. Un pudín dorado, esponjoso y humeante. Nada de trozos secos. Era pudín de verdad, como el de las casas ricas. Relleno con un montón de fruta confitada, humedecido con un poquito de licor, espolvoreado de azúcar y coronado con esa nata espesa que te deja bigote. Para los niños buenos, decía la señora Grace, un pedacito por cabeza. Y claro, los chiquillos corrían, hacían cola, levantaban las manos, todos querían un trozo. Y ella les servía una porción a cada uno sin regatear. A veces, a los que veía más flaco, hasta les daba 2 raciones, una para cada mano, les decía. «Gracias, señora Grace», gritaban los niños con la boca llena y la cara manchada de migas y nata. Y ella sonreía. Algunos dirían que era un ángel, pero los que se fijaban bien podían darse cuenta de que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Y así pasaba el invierno, domingo tras domingo, pudín tras pudín. Las gentes del barrio murmuraban, claro, ¿de dónde sacaba el dinero esa mujer? ¿Y la manteca? Porque de todos es sabido que un buen pudín necesita mucha manteca. Algunos pensaban que compraba sobrantes de las carnicerías, otros que tenía un pariente carnicero que le hacía descuentos. Y muchos se apiadaban de ella, porque la pobre Grace no había podido tener hijos y, sin duda, era lo que más habría deseado. Pero unos pocos, los menos, cuchicheaban cosas que era mejor no decir en voz alta. En realidad, a nadie le interesaba demasiado. Mientras hubiera pudín gratis, los niños no hacían preguntas, ni tampoco sus padres. Pero un día empezó a desaparecer gente. Nadie tan importante como para salir en los periódicos, claro. Nadie de sombreros altos y bolsillos llenos, no. Empezaron a desaparecer los de siempre, aquellos a los que nadie ve. Un viejo que dormía bajo el puente, un tullido que pedía limosna cerca de la iglesia, una mujer solitaria que vivía de lavar ropa ajena. Se habrá ido a otro barrio, decían. Seguro que se marchó a buscar suerte en otro lado. En el fondo, nadie se alarmó demasiado, porque en Whitechapel desaparece gente cada día. Y es mejor no hacer preguntas, encogerse de hombros y seguir adelante. Curiosamente, solo los gatos parecían inquietos. Rondaban la casa de la señora Grace, maullando, pero nunca se acercaban del todo. Se quedaban en el muro contrario con el lomo erizado y los ojos brillantes, vigilando. ¿Y los niños? Los niños seguían comiendo pudín los domingos, hasta que llegó la Nochebuena. Aquella noche la señora Grace se superó. Su bandeja rebosaba, el pudín estaba tan bien hecho, era tan grande y perfecto que, al verlo, a algún niño se le cayó una lágrima de emoción. La señora Grace sonreía orgullosa y aceptaba los halagos con un sencillo «gracias», pero los ojos le brillaban de una manera extraña, como si tuviera un secreto y se relamiera por dentro, como los gatos del callejón. «Hoy hay porción doble», anunció. «Es Nochebuena y todos debéis celebrarlo conmigo». Los niños aplaudieron. Entre ellos había una chiquilla llamada Sam. Tenía 10 años, o eso creía ella, porque nadie había notado su nacimiento. Era lista, rápida, con una mirada que parecía verlo todo. Había perdido a su familia el invierno anterior y desde entonces vivía de pequeños encargos, trabajos sucios y de generosidad de algunos taberneros como Paddy. Sam adoraba el pudín de la señora Grace. Los domingos era el único momento de la semana en el que podía fingir que era como los niños que tenían una casa y una familia a la que regresar. Así que corrió cuanto pudo y se colocó bien cerca de la puerta, la primera de la fila.
Cuando le llegó su turno, la señora Grace le dio una porción enorme, tan grande que apenas cabía en el trozo de papel de estraza que usaba como plato. «Para ti», le dijo, «que estás muy flaquita». Sam sonrió. «Gracias, señora». Se apartó para dejar sitio a los demás. El vapor del pudding le calentaba la cara, se recreó en el dulce aroma del pastel. Entonces, mientras buscaba en el callejón un sitio donde sentarse, vio algo que la dejó helada. En el suelo, justo al lado de la puerta entreabierta, había una mancha oscura. No era barro, tampoco de vino, era marrón, casi negra, pegajosa, y continuaba en un fino rastro que se perdía hacia el interior de la casa. Sam frunció el ceño y levantó la vista. Curiosa, se acercó a la puerta y se asomó al interior. La mesa de la cocina, bañada por la luz de una lámpara de gas, y sobre la mesa un gran barreño de metal. El barreño rebosaba una sustancia blanquecina, viscosa, un líquido espeso que humeaba mientras se enfriaba despacio. Sam no supo por qué, pero en ese momento sintió un escalofrío tan fuerte que casi se le cayó el pudding de las manos. Miró la porción, la olió, el aroma dulce se mezclaba con el untuoso de la manteca, y entonces la vio. Detrás de la señora Grace, en el interior oscuro de la casa, algo se movió. No era una persona, no era un gato, no era humo de la chimenea, era una sombra. Una sombra que no parecía obedecer a ninguna luz. Era alta y delgada, como si perteneciera a alguien extremadamente flaco, pero también le faltaban trozos, como un pudding roto. Había huecos donde debería haber brazos o una cabeza. La sombra se inclinó hacia Sam como un árbol que se doblaba por el viento, y Sam escuchó, o creyó escuchar, una débil voz muy ronca. «¡No comas!». El corazón le dio un vuelco. Parpadeó. La sombra desapareció. Al otro lado de la casa, la señora Grace seguía repartiendo pudding, ajena a todo, con su sonrisa amable. Sam tragó saliva, bajó la mirada. El pudding humeaba en sus manos, y aquel aroma pegajoso de la manteca, la mancha del suelo, el barreño, los desaparecidos, la voz. «¡No comas!». Al pensar en lo que podría ser, sintió unas náuseas terribles. Corrió al callejón y les tiró un trozo a los gatos, pero los felinos erizaron los lomos, bufaron y se fueron sin siquiera probarlo. Se lo ofreció entonces a unas ratas que correteaban cerca de una cloaca. Una de ellas mordió un trocito, dejó escapar un agudo chillido y se alejó, dejando detrás el resto del pastel. Lo intentó finalmente con un cuervo que la observaba sobre una farola, pero el ave la miró con sus ojillos negros y ni siquiera se acercó a probarlo. Y Sam decidió que eso era suficiente respuesta. Esa noche no probó bocado. Los días pasaron, el barrio siguió igual de gris, igual de frío, pero Sam ya no se acercaba a la casa de la señora Grace. Cuando la puerta se abría los domingos, ella se escondía detrás de un poste o fingía estar ocupada en otra calle. Aún sentía cerca la presencia de aquella sombra. Una noche, sin embargo, algo cambió. Estaba durmiendo hecho un ovillo en el hueco de un portal cuando escuchó un murmullo, un crujido, un golpe sordo y luego pasos. Pasos que se arrastraban titubeantes, como los pies de alguien que no viera muy bien por dónde pisaba. Abrió los ojos. La calle estaba casi a oscuras, salvo por la luz débil de un farol lejano, pero vio una figura que avanzaba tambaleante. Se trataba de un hombre, o en algún momento lo había sido. Iba descalzo, su ropa colgaba hecha jirones, pegada a un cuerpo tan flaco que casi parecía un esqueleto. El rostro pálido, hundido, irreconocible, pero Sam sintió que conocía esa mirada, esa figura derrotada. Era el viejo que dormía bajo el puente, el que había desaparecido hacía unas semanas, y caminaba hacia la casa de la señora Grace. Sam le siguió.
el hombre se detuvo frente a la puerta, levantó una mano temblorosa y llamó. Sam contuvo la respiración. La puerta se abrió. La señora Grace apareció envuelta en una bata limpia, el moño perfectamente tirante. Enfadada por las intempestivas horas, abrió la boca para decir algo, y entonces el hombre levantó la cara y la miró. Pero los ojos ya no estaban allí. En su lugar brillaban dos luces plateadas como los ojos de un gato en mitad de la noche. La señora Grace retrocedió aterrada. No puede ser, susurró. Sam no escuchó el resto. Lo único que vio fue cómo lo que había sido el hombre del puente se inclinaba hacia ella. Su sombra se estiró, se alargó, trepó por el marco de la puerta, los dedos convertidos en garras que se cernían sobre Grace, que dejó caer la palmatoria y corrió al interior de la casa. La vela se apagó. Un segundo después lo hizo la luz de la casa. Silencio, ni un grito, nada. Solo unos instantes más tarde, un olor peculiar, dulzón. Cuando los vecinos se acercaron a la mañana siguiente, la casa de la señora Grace estaba vacía, la puerta abierta, las cortinas corridas. Solo quedaba una cosa. En la mesa, en una bandeja plateada, un pudín enorme y perfecto. Nadie supo que fue de la señora Grace, pero desde aquella Nochebuena, cada vez que un niño del barrio pide un dulce, las madres del barrio murmuran: mejor pan duro que un pudín sospechoso. Billy guardó silencio. Las llamas de la chimenea crepitaron en el silencio del salón. Durante unos segundos, nadie se atrevió a moverse. Los niños miraron sus trozos de pudín como si de pronto fueran escarabajos asados. Cucaracha Ed tragó saliva. ¿De verdad ha pasado eso?, preguntó Alice, sujetando su ración con las dos manos y gesto de asco. Billy se encogió de hombros, con una sonrisa que mezclaba travesura y algo más serio. «Eso dijo el viejo del muelle», respondió. «Y los viejos del muelle no mienten, supongo». Un murmullo nervioso, una pequeña risita, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a comerse su pudín. «Yo creo que no tengo hambre. Yo tampoco, ni yo». En cuestión de segundos, todos los niños miraban el postre con recelo. Bueno, dijo Cucaracha. Hay que admitir que ha sido la historia más aterradora. Sí, asintió Alice. Yo voto por Billy. Las manos se alzaron y todos corearon su nombre con risitas nerviosas a medida que iban recuperando el ánimo. Billy, Billy, Billy. El veredicto fue unánime. Billy, con una sonrisa alegre y las mejillas sonrosadas, aceptó el resultado. De acuerdo, entonces me quedo con un bastón de caramelo. Lo alzó como si fuera un trofeo e hizo una enérgica reverencia. Pero el pudín mejor se lo guardamos al señor Finch. Él tiene el estómago más fuerte. Las risas esta vez fueron más sinceras, pero ninguno dejó escapar su ración. Nunca se sabe cuándo vas a poder volver a saborearlo.